Estamos delante de ti, Dios, para leer tu palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Leo en Primera de Samuel, capítulo 25. Voy a leer del verso 14 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve qué has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de granos tostadas, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive mía tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te establezca por príncipe sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Amén. Demos gracias al Señor. Dios es bueno. Este texto en Primera de Samuel, capítulo 25, del 14 al 31 que hemos leído, nos enseña, ¿verdad? O nos va a enseñar muchas cosas que siervos y siervas necesitamos saber. Hemos hablado, o estamos hablando, ¿verdad?, de mujeres que fueron ejemplos para nosotros como hijos de Dios. Y Abigail, porque hoy, ¿verdad?, el texto nos centra en Abigail. Ella es el centro de este mensaje. Y Abigail proviene del hebreo
Abigail, y significa mi padre es alegría. Y esta mujer nos muestra que muchas veces usted y yo nos encontramos frente a situaciones difíciles, ya sea en nuestro matrimonio o en nuestra vida diaria, situaciones que muchas veces no sabemos cómo actuar, cómo enfrentar, o cómo nosotros debemos actuar frente al pecado de nuestro esposo, de nuestros hijos. En este caso, Abigail, ¿verdad? Estaba enfrentándose al pecado de su esposo. No sabía qué hacer, pero muchas veces nosotros nos encontramos en esto, o frente al pecado de nuestra familia, cuando nuestra familia se encuentra bajo una amenaza. Y muchas veces nos preguntamos si esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nuestro esposo cambie o que Dios permita que nuestro matrimonio termine. Nos preguntamos si Dios actuará cuando nosotros nos sometemos a su ley, o será que podemos seguir haciendo las cosas como cualquier mujer que no conoce a Dios, o cuando nosotros no queremos que nuestra casa, matrimonio, familia sea destruida, pero no sabemos qué hacer. Nos sentimos tristes, sin esperanza. Y la vida de hombres y mujeres, ¿verdad?, que registra la Biblia, nos revelan panoramas que ellos vivieron y la forma en que resolvieron sus problemas con sabiduría y la intervención de Dios. Y Abigail fue una mujer que atravesó situaciones que podrían darnos claridad sobre todos estos cuestionamientos que muchas veces usted y yo tenemos y que no decimos, sino que los enfrentamos. A diario los enfrentamos. Y dice la palabra que Abigail fue la esposa de un hombre rico, soberbio y áspero llamado Nabal. Y la escritura revela que ella era una mujer prudente y humilde, además de ser bella y muy espiritual. Hemos leído en Primera de Samuel, ¿verdad? Capítulo 25, y vemos que Abigail y su esposo vivían en una región donde David, quien era el futuro rey de Israel, en ese tiempo libraba batallas y se andaba escondiendo de sus enemigos. Pero mientras David y su ejército se encontraban por allí, brindaban protección a los siervos de Nabal y su rebaño. Pero un día, cuando David y sus hombres tuvieron hambre, mandaron a pedir comida a Nabal. Este hombre les niega el apoyo y los desconoció soberbiamente, ¿verdad? Porque esa era la soberbia que Nabal tenía. Entonces David se enfureció porque mientras David estaba en el desierto, cuidaba, ¿verdad?, de que los rastreros, cuidaba de que los que estaban, de los que robaban, les robaran las cosas que a él le pertenecían. Pero David no les tomaba nada. Así que este pasaje nos presenta a Abigail, una mujer sabia que evitó una tragedia y que mostró cómo la sabiduría y la humildad pueden detener la ira. Este texto revela principios espirituales muy profundos. Habla de Abigail, una esposa de un hombre rico necio, Nabal. Habla de David, sus hombres, ¿verdad?, que habían protegido los rebaños de Nabal en el desierto. Y cuando David le pide provisión, él les recibe o les responde con desprecio y humillación. David se enoja y decide atacar la casa de Nabal. Y un siervo avisa a Abigail porque sabía que el carácter de Nabal iba a traer destrucción. Y podemos ver cómo esta mujer actúa con sabiduría en los versos del 18 al 19. Vemos que ella no salió a discutir. Vemos que ella no pierde el tiempo. Vemos que ella actuó rápido. Ella actuó rápidamente. Ella prepara una ofrenda, ¿verdad?, abundante. Pan, vino,
ovejas preparadas, granos, pasas, higos. Así que esto nos muestra que ella percibió el peligro antes de que llegara. Y eso significa sensibilidad espiritual. Acción inmediata. La sabiduría no solo piensa, también actúa. Un espíritu de paz. Su intención era detener la violencia o aquello que destruía o que estaba amenazando con destruir su casa. Aleluya. Oh Santo de Israel. ¿Cómo estamos actuando nosotros frente a las situaciones? ¿Cómo estamos actuando frente a las circunstancias que tenemos que enfrentar a diario nosotros? Esto nos hace pensar, nos pone a reflexionar. Aleluya. Ella activó, ¿verdad?, de forma sabia e inteligente, pues ella conocía la ley de Dios, pero también sabía que David era un siervo y en lugar de ir a derramar, ¿verdad?, ella tomó la actitud porque ella sabía que David venía contra su esposo. Aleluya. Y en vez de ella tomar una actitud de ir a su esposo, reclamarle o culparle por el mal que había traído a su casa, ella no hizo eso, porque él había traído mal no solamente a él, sino a su casa. Y ella no salió a reclamar, su actitud fue diferente, porque él había traído mal a su vida, a su casa, a sus posesiones y a sus siervos. Pero ella prepara comida y la lleva a David en persona. Ella tampoco mandó a nadie, fue ella misma. Pero cuando ella estuvo al frente de David, le suplica misericordia por su casa y pide perdón a nombre de su esposo. Esto es lo que salta, la valentía, la humildad de esta mujer, la sabiduría. Ella pidió perdón a nombre de su esposo y de su casa. Y observemos la importancia, ¿verdad?, de actuar sabiamente y de no ser dominados por nuestras emociones. ¿Cuántos de nosotros al enterarnos de algún peligro, sea nuestro esposo o familia, nos dejamos dominar por el temor o simplemente nos paralizamos o nos dejamos llevar por la ira, la rabia y actuamos a la ligereza? ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas muchas veces hasta sin pensar? Otras no hacemos nada y desafortunadamente solo observamos la tragedia. Otras veces actuamos de forma insensata. Queremos cambiar con nuestras propias fuerzas la actitud de nuestro esposo o rechazamos y reclamamos y culpabilizamos y juzgamos. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos de esta manera? Y tratamos de que nuestro esposo, nuestra familia arregle la situación, porque sabemos y reconocemos que fue quien de pronto él provocó el mal, como Nabal, que trajo el mal a su casa. Aunque tenemos razones, tenemos argumentos, como lo tenía Abigail, para culpar a Nabal, pero ella no lo hizo. Pero muchas veces, ¿cuántas veces hemos actuado así? Nos damos cuenta que únicamente iniciamos también una batalla dentro de nuestra propia casa. Y la Biblia dice, una casa dividida contra sí misma no podrá permanecer. Lo dice Marcos 3:25. Lo que hacemos es provocar división en nuestro hogar, en nuestra casa. Ella no hizo esto. Vemos que Abigail se humilla delante de David. Cuando Abigail lo ve, bajó del asno, se postró rostro en tierra, tomó la culpa sobre sí misma. Esto revela que la humildad tiene poder para detener la ira muchas veces.
Ella dijo, sobre mí sea el pecado, y no porque fuera culpable. Ella lo hizo porque quería salvar su casa, su matrimonio, lo que Dios le había entregado. Esta fue la manera de cómo ella actuó. Sobre mí sea el pecado. Y Abigail no permitió que el pecado y la incorrecta forma de actuar de su esposo Nabal, aleluya, evitara que ella hiciera lo que le correspondía delante de Dios. Pues Nabal violó la palabra de Dios. Este hombre quiso hacer algo que iba en contra de su familia, pero ella actuó con inteligencia. Ella conocía sobremanera a su esposo y sabía, ¿verdad?, que no podría hacerlo cambiar de parecer, ni hacer que se arrepintiera. Siendo una mujer espiritual con sabiduría delegada de parte de Dios, actuó de esa manera, no contra su esposo, sino contra la decisión, aleluya, que David había tomado de acabar con ellos. La pregunta sería, ¿qué hacemos cuando sabemos que existe una amenaza en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos? ¿Cómo actuamos? ¿O vamos en contra de aquel que provocó el conflicto? Y eso nos hace salirnos de los principios divinos, porque quien mal actúa, eso no está bien delante del Señor. Debemos actuar en la sabiduría de Dios, reconociendo que solo Jehová tiene el poder de tratar, ¿verdad?, con aquellos, porque Él lo dice, la batalla no es nuestra, es de Dios, es Él el que va a pelear. Dejemos en sus manos las situaciones, coloquémoslas en las manos de Dios, pero haciendo lo que a nosotros nos corresponde para evitar la destrucción. Tal vez parece injusto que Abigail tuvo que dar la cara y disculparse con David por algo que ella no había hecho, por algo que ella no había provocado. Tal vez muchos de nosotros creemos que es injusto padecer y tomar acciones por causa del pecado de nuestra casa. Preferimos salir huyendo. Ya hacen eso. Prefieren salir huyendo, cambiar hasta de esposo. Santo. Aleluya. Porque creen que van a cambiar o a mejorar la situación. Aleluya, Dios es bueno. No se trata de que tú y yo intentemos cambiar. La palabra dice que no es con nuestra fuerza, que es con su poder y su Santo Espíritu. Y tal vez muchas de nosotras creemos que es injusto padecer por causa del pecado de nuestra casa, ¿verdad? Algunas toman la decisión de buscar otro marido, tomar a sus hijos y dejar, ¿verdad?, aquel pecador que de pronto causa insatisfacción. Y eso llena de rencor, falta de perdón el corazón. Muchos en este tiempo actual hacen de esa manera, actúan de esa manera. Algunas dicen ser hijas de Dios y trabajan de esta manera. Pero mira que ella observa la amenaza y ella actúa de una manera diferente. Abigail, si usted ve en el texto, también podemos decir que habló proféticamente, porque ella reconoció algo muy profundo. Ella reconoció que David estaba enfrentando batallas y batallas que eran de Dios. Y ella estaba reconociendo que Dios iba a levantar a David como rey.
Y ella estaba reconociendo que por eso él no debía mancharse sus manos con sangre innecesariamente. Ella básicamente le estaba diciendo, cuando Dios te levante, no querrás recordar que mataste por venganza. Eso era una voz profética de sabiduría que Abigail tenía. Aunque a veces no entendamos la situación, aunque a veces nosotros nos molesten las situaciones. Nos está hablando el texto que la sabiduría evita consecuencias. Abigail fue una mujer de buen entendimiento. La Biblia no la destaca por su belleza ni por milagros extraordinarios, sino por ese criterio que ella tenía. Vivía en una situación difícil, ¿verdad? Casada con un hombre necio. Pero cuando el conflicto amenazó con destruirlo todo, ella eligió algo que estaba en sus manos. Ella no reaccionó por impulso, no se escondió, ella no alimentó el conflicto, actuó con humildad y sabiduría, intervino a tiempo, evitó consecuencias irreversibles. La historia de Abigail nos recuerda algo esencial para nuestra sanidad hoy, que no siempre usted y yo podemos controlar lo que pasa, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Muchas heridas no se profundizan por el problema, sino por la reacción sin sabiduría. Y sanar también es aprender a pausar antes de reaccionar, hablar sin herir, pensar en el futuro más que en el orgullo. Es hora de preguntarnos en qué situación estoy reaccionando desde la emoción y no desde la conciencia. ¿Estoy defendiendo mi ego o protegiendo el futuro que quiero construir? ¿Qué conversación necesito manejar con mayor sabiduría? Oh Santo de Israel. La respuesta de David está, ¿verdad?, en Primera de Samuel 25, del verso 32 al 35. David reconoció tres cosas. Lo primero fue que Dios envió a Abigail. Lo segundo, que la sabiduría evitó un derramamiento de sangre y que ella lo había detenido de pecar. Y David dice, bendito sea Jehová que te envió hoy para que me encontrases. Esto muestra que Dios usa personas sabias para detener decisiones impulsivas. Una persona sabia puede salvar una familia. La sabiduría de Abigail salvó toda su casa. La humildad puede detener la ira. Una actitud correcta puede desarmar incluso a un guerrero. Dios envía personas para evitar errores. A veces Dios pone una Abigail en nuestro camino para evitar que pequemos. La sabiduría habla con respeto, pero con verdad. Abigail honró a David, pero también lo confrontó con sabiduría. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con tres tipos de personas. Personas como Nabal, orgullosas y necias. Personas como David, heridas y llenas de ira. Y personas como Abigail, sabias que traen paz. Y Dios está buscando Abigailes hoy, en general, hombres y mujeres, ¿verdad? Aunque Abigail era mujer, pero Dios hoy busca siervos, sabios, intercesores, pacificadores, protectores de su casa. El Señor le está levantando, oh aleluya, porque Dios es bueno, porque Dios tiene el control absoluto de todo. Oh Santo de Israel, Dios es maravilloso, iglesia. Ella no se protegió a sí misma.
Ella también protegió a su esposo y a su siervo, sus posesiones. Ella actuó de manera sabia e inteligente. Aleluya. Hoy tal vez el Señor está observando tu conducta, la conducta de tu esposo, como juez justo y soberano. Él es el único que puede emitir, aleluya, una orden. Él es el único que puede levantarnos de acuerdo a su voluntad. Oh Santo de Israel, Dios tiene el control de todo, a Él no se le escapa de las manos. Y vemos que cuando Abigail regresa a su casa, encuentra a Nabal bebiendo con sus amigos. Y así que nuevamente su prudencia salió a relucir al día siguiente, ¿verdad? Que él estaba sobrio. Ella no le dijo nada mientras él estaba tomando con sus amigos. Ella esperó al día siguiente, cuando él estuviera sobrio, para decirle lo que había ocurrido y la forma como evitado que los destruyese. Allí en Primera de Samuel 25:35, ¿verdad? Cuando ella le cuenta que ni siquiera pudo hablar, él queda avergonzado. La palabra dice que el mal se vence con el bien, porque la justicia es de Dios. Y sabes, Dios hizo juicio en la vida de Abigail. 10 días después, cuando ella al día siguiente de encontrarlo tomándole, pasó, él ni siquiera pudo hablar, él ni siquiera pudo contestar, él sintió vergüenza, bajó el rostro y dice que Dios a los 10 días después rompió el pacto. Primera de Samuel 25:38, porque ella había dejado que Dios peleara por ella, porque ella había permitido que fuera Dios el que tomara el control de la batalla. Y dice el verso 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. El juicio fue de Dios. Ella actuó con sabiduría, pero Dios fue el que le hizo juicio. Y muchas mujeres temen pelear por la restauración matrimonial. Temen a ponerse en la brecha porque creen que Dios no actúa en sus vidas, que es indiferente al pecado del esposo. Y usted escucha a algunas diciendo que no soportan ya, que han tenido que soportar todo el tiempo y que han renunciado aún el derecho de ser feliz. Pero debemos saber que el pacto matrimonial es indisoluble ante Dios. No se puede romper tan fácil. Dios permite, ¿verdad?, la muerte aquí de Nabal, porque eso era lo que invalidaba el pacto entre Abigail y Nabal. Invalidaba ese pacto del matrimonio. Y Dios es el que abre y cierra puertas. Porque Dios no se puede contradecir contra su propia ley. Y el matrimonio de Abigail es una muestra de la soberanía de Dios. Por la forma en que una esposa, ¿verdad?, debe actuar independientemente del pecado de su esposo. Y si es Dios quien nos quiere liberar de ese pacto, Él lo va a hacer. Aleluya. Como hijos o como hijas de Dios tenemos herramientas para interceder y hacer que Dios intervenga en nuestras vidas, sin contradecir su ley, sin actuar de forma arrebatada e imprudente, esperando solo el tiempo y no los nuestros, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero tenemos por costumbre poner límites a Dios. Que si Dios no cambia a mi esposo este año está ahí o no. En determinado tiempo será, porque Dios es el que promueve.
Y a veces no nos damos cuenta de que el Eterno no nos responde porque tenemos un espíritu impaciente y dominante, que queremos que acontezca en nosotros cuando nosotros queremos, pero no esperamos en obediencia y sujeción a que el Todopoderoso sea quien dicte su veredicto. En este caso de Abigail, fue Dios quien dio el veredicto. El Señor liberó a Abigail del pacto y David la toma como esposa en el verso 39. David la toma como esposa. Dios no solamente rompió el pacto, sino que le restauró, hizo restitución en su vida, restauración. Dice el verso 39, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. En el verso 41 dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose Abigail con 5 doncellas que le servían, montó un asno y siguió a los mensajeros de David y fue esposa de él. Allí vemos que Dios restituyó la vida de Abigail, porque Dios restituye. Dios restituye. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor. Señor, levanta en nosotros el espíritu de sabiduría que estaba en Abigail. Danos discernimientos para actuar en el momento correcto. Guarda nuestro corazón de la ira y úsanos para traer paz donde hay conflicto. Que nuestras palabras detengan la destrucción y establezcan tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.